Paz a todos, les saluda el predicador Selvin y esta noche vamos a hablar de un tema que no se habla. Esto es simplemente para los creyentes en el Mesías y en el Dios del Mesías. Me refiero a los unitarios bíblicos. Nosotros somos los que hablamos de estas cosas. Por eso estas cosas usted no las oye a menudo en las redes sociales, en ningún lugar las oye, porque no les importa. El cristianismo no conoce este principio. Se llama principio de agencia en la Biblia. Jesús como representante del Padre. Vamos a poner a Jesús como que sea el mensajero número uno, el mensajero principal, el agente principal en la Biblia. Jesús representó al Padre. Virtualmente era el Padre. En la Biblia, Dios es representado a menudo por los mensajeros que Él envía. Incluso más allá de simplemente representar a Dios, la presencia misma de Dios estaba en y con el mensajero. Cuando Dios dio palabras a sus mensajeros para que las dijeran, era Dios hablando a través de ellos. Cuando Dios dio autoridad y poder a sus mensajeros para realizar hechos milagrosos, fue Dios quien realizó esos hechos milagrosos. Cuando el mensajero está en la escena, se debía entender que Dios estaba en el lugar. Principio o ley de agencia. Estas realidades se conocen como el principio de agencia o la ley de agencia. En ciertos sentidos, el mensajero es el remitente, ya que es el agente de la persona. Es decir, el mensajero debe ser considerado como el representante. Muchos cristianos parecen no estar familiarizados con la realidad de que el enviado debe ser considerado como la presencia misma de aquel que lo envió. Los mensajeros deben ser considerados como Dios mismo. El concepto de agencia proporciona una forma más coherente de entender los pasajes bíblicos que suelen utilizar los defensores de la deidad de Cristo. Ellos utilizan textos de prueba para argumentar a favor de múltiples personas que son Dios. Los creyentes en la deidad de Cristo buscan en las escrituras evidencias de una segunda persona, Dios. Y deambulan por todo el Antiguo Testamento buscando a alguien que según ellos es Jesús preencarnado, una persona Dios adicional. El Jesús preencarnado, una persona distinta del Padre. Por ejemplo, señalan apariciones del ángel de Yahweh, donde el ángel de Yahweh habla y actúa con divinidad o autoridad. Y luego los creyentes en la deidad de Cristo afirman que este mensajero o los mensajeros son evidencia de otra persona que es Dios, pero no el Padre. Un ejemplo de esto es Génesis 18 y Génesis 19, donde los creyentes en el Cristo preencarnado sugieren que uno o los tres hombres que se le aparecieron a Abraham eran literalmente Yahweh. De manera similar argumentan que el ángel de Yahweh que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, verso 2, era Jesús preencarnado. Luego de haber descubierto supuestamente que el ángel mensajero o mensajero de Yahweh es en realidad una persona Dios. Los creyentes en la deidad de Cristo insisten que esto es evidencia de la misteriosa multiplicidad de personas que conforman el único Dios. Afirman que es un misterio. ¿Cómo Dios puede ser dos y luego eventualmente tres personas y aún ser así un solo Dios? El Dios que se aparece a los humanos es considerado como Dios Hijo. Y el Dios que no se deja ver de los humanos es supuestamente el Padre, o tal vez el Espíritu, pero si entendieran correctamente la realidad de la agencia, se resuelve esta confusión creada por el hombre en torno a lo llamado misterio de múltiples personas que conforman el único Dios que existe y que hay un costo por la confusión del mundo de la deidad de Cristo. El entendimiento de la agencia quita la niebla de confusión y proporciona una comprensión clara de estos pasajes bíblicos que ellos malinterpretan. La comprensión de la agencia.
El principio de agencia da claridad y vence a la confusión. La comprensión de la agencia es crucial para entender cuántas personas es Dios. Agencia. Tanto como concepto o como realidad significa que el agente de una persona es aquel que es enviado y se considera como el propio remitente del mensaje. El agente de una persona se considera como la persona misma. Otra declaración proverbial hebrea sobre la agencia es que el enviado es igual a su remitente, pero la igualdad del enviado con su remitente no es una igualdad de esencia, ni la misma identidad de persona a persona. Todo el mundo entendió que debería de entenderse la agencia no era algo literalmente la misma persona, ni el mismo ser. Más bien el agente tiene plena autoridad para hablar, actuar en nombre del remitente. Y el agente lo lleva a cabo por la autoridad dada por y del remitente. Y por lo tanto debía ser considerado como el propio remitente. Voy a verle por un momento el comentario, ¿verdad? De la Biblia Sonderban. Esta Biblia, la Biblia ilustrada Sonderban, en el comentario de fondo que él tiene de cada versículo. Entonces, hemos hecho algunas recopilaciones para que noten. El erudito del Antiguo Testamento, John Walton, destaca aspectos de agencia en el comentario de fondo de la Biblia ilustrada de Sonderban. Al hablar de la primera aparición del ángel de Yahweh en Génesis capítulo 16, que vino a Agar mientras huía en el desierto, Walton explica la cita. En el mundo antiguo, la comunicación directa entre partes importantes era una rareza. Escuchen, en el mundo antiguo, la comunicación directa entre partes importantes era una rareza. El intercambio diplomático y político generalmente requería el uso de un intermediario, la función que hoy ejercen nuestros embajadores. El mensajero servía como el intermediario, o sea, un representante plenamente autorizado del partido. Y así podía representar ese partido con la autoridad que ese partido le concedió. El representante recibía el mismo trato que recibiría el remitente si estuviese allí en persona. Y mientras se seguía ese protocolo, no había confusión sobre la identidad de la persona. Un par de cosas que dijo el profesor Watson: un rey rara vez visitaba directamente a otra persona. En lugar, enviaba un mensajero, como un embajador que estaba investido con el poder y autoridad del rey. El mensajero mismo debía ser tratado como si el rey estuviera allí para recibirlo. Y rechazar al mensajero era rechazar al rey mismo. Pero no había confusión sobre las identidades literales del mensajero o de quien lo enviaba. Primer caso de agencia. Noten, rechazar al mensajero era rechazar al rey mismo. En comparación con el rey que lo envió, el profesor Walson dice: el ángel en Génesis capítulo 16 puede hablar cómodamente en primera persona para transmitir lo que Dios envía a decir, usando palabras oficiales como su representante. Y se entiende que no habla por sí mismo, sino que está simplemente transmitiendo las palabras, opiniones, políticas y decisiones de su soberano. Así, en la literatura ugarítica, cuando Baal envía mensajeros a Mo, los mensajeros utilizan formas de expresión en primera persona. Todo esto que estoy hablando, usted mismo lo puede buscar cuando usted quiera. Se llama el principio de agencia en la literatura ugarítica. Los mensajeros no solo son enviados de Dios, sino en realidad encarnan el poder del remitente. Vamos a ver algunos aspectos del albedrío que nos ayudarán a entender cómo los agentes de Dios hablaron las palabras de Dios. A veces en primera persona, como si fueran Dios mismo. Ellos fueron capacitados para hacerlo por Dios. El mensajero de Dios debía ser considerado como Dios quien le envió. El mensajero era como una extensión activa de la personalidad de Dios. Y así se entiende que era Dios en esa persona. Otro aspecto de la agencia está contenido en todos los otros ejemplos mencionados anteriormente. El enviado es igual a su remitente. La igualdad no es que la agente sea la misma persona o el ser idéntico al remitente, sino que el agente tiene una identidad jurídica reconocida, concedida al mensajero por el remitente.
Por ejemplo, en la Biblia ustedes encuentran en el Nuevo Testamento, la palabra que yo os hablo no es mía. El mensajero habló las palabras de Dios. Ahora, ¿te suena familiar esto? Yo creo que sí. Jesús dijo, la palabra que yo os hablo no es mía, sino del Padre que me envió. Los mensajeros de Yahweh a menudo hablan de parte de Yahweh, pero luego se dice que son Yahweh mismo. El mensajero enviado por Yahweh habla en primera persona, como si fuera Dios mismo. Por ejemplo, se pronuncia con un pronombre en primera persona, haré esto. Y es malinterpretado como si no está hablando en su nombre, en nombre de su remitente, porque ignoran el principio de agencia bíblica, que son dos seres distintos involucrados. Uno es Yahweh Dios, que envió al mensajero. Y el segundo es otra persona diferente, un ser diferente, un mensajero enviado por Yahweh. Es un ser distinto de Dios, que habla con la autoridad de Dios, pero no es literalmente Dios. Vamos al segundo aspecto de la agencia. El mensajero es como el remitente mismo. El mismo es en el segundo aspecto de la agencia, el agente realizó las obras de Dios. Noten a Jesús diciendo, el Padre que mora en mí hace su obra. A veces el mensajero está empoderado y autorizado no solo para transmitir un mensaje, sino también para actuar o realizar una tarea específica. La enciclopedia de la religión judía explica y cita, noten, aquí está la cita. Por lo tanto, cualquier acto cometido por una persona debidamente, escucha, el agente designado se considera comprometido por el principio. El agente realiza el acto y el acto se atribuye a quien lo realiza. En realidad debería ser fácil entenderlo. Por ejemplo, si decimos algo como que Truman dejó caer la bomba sobre Hiroshima, no confundamos al piloto del avión Paul Tibbets o el balancín Tomás FBI con Harry Truman, porque Harry Truman era el presidente. ¿Sí notan? Pero quien hizo la acción fue otro, pero Harry Truman es el responsable porque él es el que da la orden. Cuando se habla de Henry Truman, se dice que Henry Truman fue el que tiró la bomba, pero no fue él personalmente que lo hizo. Sin embargo, reconocemos que Truman fue en última instancia responsable de la acción y proporcionó autoridad, poder y medios a quienes envió para llevar a cabo la misión. El tercer aspecto de la agencia, el agente era Dios en persona. Y esta es la parte de la Biblia donde creen que el ángel de Jehová es Dios, que Jesús es Dios, pero solo lo aplican al ángel de Jehová y a Jesús. Pero yo les voy a mostrar ejemplos esta noche de que no solo ellos hablaron como si fueran Yahweh mismo. El tercer aspecto de la agencia que quiero resaltar es que el agente era Dios en persona. Aquí está Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Además de hablar y actuar por él como el que envió el mensajero, la presencia del mensajero se consideraba la presencia misma del remitente. Aquí tenemos a Avery Johnson, explica en su libro llamado El Unis, así se llama este libro, así está escrito, la concepción israelita de Dios. Entonces, él es el que habla la palabra malak. Autoridades en estos aspectos. Son autoridades, no son cualquier persona y son personas que todo van a ellos para ver qué tenían que decir referente a esto. La palabra malak, la palabra hebrea para mensajero o ángel. El mensajero es como una extensión de su personalidad del maestro. No solo representa, sino es virtualmente el Señor. En otras palabras, los ángeles o mensajeros podían ser humanos, podían ser ángeles. Hablaremos de eso en un segundo. Los ángeles, como las extensiones de la personalidad de su maestro, son tratados como su Señor. El profeta era mensajero, malak en hebreo, de Yahweh, malak de Yahweh. El mensajero de Yahweh, el ángel de Yahweh, se consideró que era el funcionamiento, era más que el de representante de Yahweh. En el momento, siendo él una extensión activa de la personalidad de Yahweh. Y como tal, era Yahweh en persona, pero sin comillas. Esto quizás sea difícil de entender para el occidente. ¿De dónde hablo del occidente? Hablo de lo que no es la cultura oriental hebrea, ni ninguna de las culturas orientales. Hablo de todas las culturas orientales. Pero yo creo que
Si lo entendemos como alguien con poder notarial y autoridad del que lo envió, y es virtualmente él, no que se envió a sí mismo. El punto es que el mensajero fue considerado como Dios. En cierto sentido, el mensajero podía decirte que era Yahweh. El enviado se consideraba la presencia, aunque impersonal, del que lo envió. Hoy sería la persona a la que se le otorga el poder de firmar documentos como si fuera en inglés le llaman el CEO, o sea, el director general, director ejecutivo o consejero delegado. Se le ha concedido la autoridad literalmente como un embajador, un representante al presidente que lo envió en ese momento. Él es el agente, la autoridad literalmente presente. Un embajador hace presencia en lugar del presidente que lo envió. El agente debe ser considerado como el propio remitente, si podemos entenderlo así. Estos aspectos de las agencias son claros. Entonces, toda la confusión y el llamado misterio de varias personas, Dios se disipa en los pasajes bíblicos. Dios Padre es el único Dios y se entiende que está presente personalmente hablando y actuando a través de sus agentes. No lo hizo a través de Jesús solamente, no lo hizo a través del ángel de Jehová solamente, sino lo hizo en toda la Biblia. Echemos un vistazo a la representación de Dios en la agencia del Antiguo Testamento. Agencia del Antiguo Testamento, no hay misterios. Vamos a ver que no hay misterio, no hay misterio alguno. En el Antiguo Testamento no hay ningún misterio de una unidad multipersonal de Dios. No hay misterio acerca de una persona de Dios que se ve y que es el mismo mensajero u otra persona diferente que es Dios también. O una persona que de Dios visible y otra persona Dios, una persona Dios invisible y otra persona Dios visible. Todo esto es confuso y no es bíblico. Es solo especulación. En la escritura, Yahweh da a su mensajero la autoridad y el poder para hablar y actuar por él. Los mensajeros deben ser considerados sus representantes personales. La comprensión de la agencia aclara todo. La confusión que el mundo trinitario y unicitario ha traído a los pasajes como Génesis 18, donde tres mensajeros de Yahweh o tres ángeles de Yahweh vienen a Abraham y hablan y actúan con la autoridad de Yahweh, a veces en primera persona, pero también el mensajero declara, así dice Jehová o así dice Yahweh. ¿Cómo pueden creer que es Jehová mismo si dice así dice Jehová? El mismo mensajero. Se aclara. Sabemos por el texto que estos son mensajeros de Yahweh. Génesis 18:2 los llama hombres. Cuando se presentan a Abraham, Abraham los llama hombres. En Génesis 19:1 se llama mensajeros o ángeles. Si ustedes notan, en Génesis 19:5 sucede lo mismo. Por el texto sabemos que son los mensajeros de Yahweh y que Yahweh está presente hablando y actuando a través de estos mensajeros, así como Yahweh se apareció a Abraham. La aparición de Yahweh a Abraham es que Abraham recibió a sus mensajeros. Yahweh estaba presente a través de su mensajero para que ya vayan moldeando y puedan hacer sus comentarios y hacer sus preguntas para terminar de aclarar algunos puntos que no quedaron claros ahorita. Yahweh es un ángel. ¿Es Isaías Yahweh? Vamos a ver qué pasa. Los creyentes en la deidad de Cristo están afirmando que Yahweh, el Dios de Israel, es literalmente un ángel, literalmente un mensajero. Eso es lo que les gusta a los arrianos, me refiero a los testigos de Jehová, afirmarlo. Eso es lo que ellos afirman. Veamos un ejemplo concreto del profeta Isaías siendo el agente de Yahweh y siendo virtualmente Yahweh al mismo tiempo. El profeta Isaías le está hablando a Acaz, rey de Judá, pero en realidad, ¿quién es el Dios de Israel que le habla a Acaz? En Isaías 7:10, Yahweh le habla a Acaz. Yahweh, el Dios de Israel, literal y físicamente estaba parado ahí frente al rey Acaz. ¿Un ser humano? No. Estaba el profeta Isaías hablando con Acaz. Pueden revisarlo por ustedes mismos. En Isaías, capítulo 7, Dios le habla a Isaías que vaya a hablar al acueducto de tal y tal con Acaz y que lleve a su hijo. Pues resulta que cuando Isaías llega a donde Acaz, dice que Yahweh le está hablando a Acaz. Y Yahweh le dijo a Acaz. Y Yahweh le dijo a Acaz, pero el problema es que Yahweh nunca habló con Acaz. El que habló con Acaz es Isaías. Entonces, ¿Isaías es Yahweh? No, Isaías representa a Yahweh. Entonces, Isaías habla la palabra de Yahweh, por lo tanto, el escriba dice que Yahweh le habló a Acaz. Entonces, si Yahweh le está hablando a Acaz, ¿Isaías es Yahweh? No, claro que no van a decir eso,
los creyentes en la deidad de Cristo. Solo sucede cuando Cristo habla. Solo sucede cuando el ángel de Jehová habla, es Jehová mismo. Ridículos. No, una aparición preencarnada de Dios. Por el contexto podemos entender que Yahweh le habló a Acaz por medio de su mensajero. ¿Quién era el mensajero? El profeta Isaías. Yahweh está hablando, pero la garganta y la voz eran la del profeta Isaías. Las palabras que salieron de la boca del profeta Isaías eran las de Dios, lo que Dios le dijo que le dijera al rey Acaz. El Dios de Israel, Yahweh, estaba presente personalmente donde estaba presente su mensajero Isaías. Cuando Acaz oyó a Isaías, oyó a Yahweh. No hay confusión, no hay misterio acerca de cuántas personas es Yahweh. De acuerdo con la lógica trinitaria, arriana o unicitaria, Isaías debería ser una segunda persona de Dios, visible. Pero, bíblicamente hablando, sabemos que Isaías era un ser humano, no Dios. El profeta Isaías era el medio por quien Yahweh estaba hablando con el rey Acaz. Ahora, debemos tener cuidado que a menudo en la Biblia el ángel de Yahweh era un ser humano también. La palabra para mensajero, recuerden que en la Biblia la palabra para mensajero es la misma palabra para ángel. Y esa palabra en el hebreo es malak. Puede ser mensajero o puede ser ángel también. A menudo depende del traductor determinar si se trata de un ángel sobrenatural. En algunos casos, un mensajero humano está involucrado. Creo que los traductores usan sus presuposiciones y por eso traducen ángel en lugar de mensajero. El mensajero de Dios o el ángel de Dios, si lo prefieren. El problema es que es la misma palabra. Y ya vimos cuando el profeta Isaías habló, Yahweh habló. Vamos a ver otros puntitos aquí con los profetas menores. Mira lo que dice Ageo. Ageo era un ángel de Dios y lo voy a probar con el texto. En Ageo capítulo 1, versículo 3 dice, entonces Ageo, mensajero de Jehová. ¿Noten cómo lo traduce esta Biblia? ¿Noten? La Biblia de las Américas, miren cómo lo traduce. Mensajero de Jehová. ¿Por qué? Porque el traductor claramente entiende que Ageo es un hombre. ¿Por qué hizo la distinción? Porque no tenía su preconcepto o presuposición mental y entonces no le puso ángel de Jehová. Entonces aquí él puso correctamente el ángel, podía haber puesto el ángel de Jehová, pero entonces quedaría la duda si Ageo era un ángel literal o era un humano que era mensajero. Entonces la traducción está correcta al decir mensajero de Jehová. Habló al pueblo con el mensaje de Jehová. Si notan, el mensajero de Jehová era Ageo y traía el mensaje de Jehová. Y miren cómo dice, yo estoy con vosotros. O sea, Ageo es Jehová. Ageo era el mensajero o el ángel de Yahweh. Claramente vemos que la misma palabra malak, Ageo era un ser humano y es llamado malak de Yahweh. Pero ¿qué dijo? Yo estoy con vosotros. ¿Quién fue que lo dijo? Lo dijo el mensajero de Jehová. O era el mensaje que trajo Ageo al pueblo. Si este texto fuera Jesucristo en vez de Ageo, dirían que Jesucristo es Jehová. El malak habló al pueblo con el mensaje de Yahweh diciendo, yo estoy con vosotros. Ageo dice, yo estoy con vosotros. Pero sabemos que es Dios quien lo dijo. No solo los profetas, sino también los sacerdotes son mensajeros. Y es la misma palabra malak, que es mensajero o es ángel de Yahweh. Malaquías 2:7, porque los sabios, porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento y de la boca han de buscar la instrucción, pues es él el mensajero de Yahweh de los ejércitos. En la Biblia Reina Valera diría, él es el ángel de Jehová de los ejércitos. Pero si los traductores usan su presuposición o preconceptos adquiridos en los concilios, ellos aquí traducen en algunas Biblias mensaje, el ángel de Jehová de los ejércitos. Y deja la puerta abierta para creer que Malaquías era ¿quién? Jehová. Pero como ellos saben que si hacen y le ponen ángel, dejan expuesto su creencia, entonces lo que hacen es que le ponen mensajero. Lo hacen correctamente, traducen mensajero de Yahweh de los ejércitos. ¿Por qué razón? Porque saben que el dogma les está diciendo, wow, debo de poner ángel o debo poner mensajero. Si pongo ángel, van a creer que Malaquías era un ángel literal. Pero entonces le ponemos mensajero. ¿Pero qué? Si es la misma palabra, la palabra malak. Ese es el problema que estamos teniendo. Pero lo hacen a propósito, solo en los lugares donde se les parece a ellos que es un ángel literal o donde habla Jesús, ahí sí, Jesús es Dios. Y la mayoría de las traducciones en inglés usan messenger. Esta es la palabra que usan la mayoría de las traducciones en inglés, así como se llama mi canal en inglés en TikTok, Messenger. Pero es exactamente la misma palabra. El sacerdote es el mensajero de Yahweh. Y muchos cristianos tienden
a pensar erróneamente que los ángeles mensajeros de Yahweh son seres sobrenaturales únicamente, pero muchas veces en la Biblia son seres humanos que representan a Dios. Agencia o representantes en el Nuevo Testamento. Entre paréntesis, Jesús, el mensajero más importante en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el ser humano, la persona, Jesús, fue enviado por Dios. Fue el agente único de Dios y cumplió con los tres aspectos importantes de agencia descritos anteriormente. Él habló las palabras de Dios. Esto se puede ver, por ejemplo, vamos a comenzar en Hechos 2:22. Hombres de Israel, oíd estas palabras. Aquí está. Jesús Nazaret fue, ¿qué cosa? Un hombre acreditado ¿por quién? Por Dios. Ante vosotros, con hechos poderosos y maravillas y señales que Dios hizo por medio de él. ¿Notan? Dios hizo por medio de él. Este texto es un texto que no le gusta a los trinitarios y a los unicitarios. No les gusta. Dios realizó milagros a través de él. Y la presencia del ser humano, la persona Jesús, era la presencia de Dios. Como el Hijo de Dios, el Rey de Israel, este es el enviado más poderoso de Dios. Jesús se le dio autoridad y poder únicos para hablar y actuar por Dios, tal como el Dios del que está hablando el Nuevo Testamento. Declaraciones que muestran la realidad de que Jesús es el enviado de Dios, el agente de Dios. Cada uno de los 4 evangelios registra que Jesús dijo: quien me recibe, recibe al que me envió. Jesús era un ser humano, no literal, no escuchen, no literal ni ontológicamente Dios, pero, pero recibir al enviado de Dios era recibir a Dios. Jesús declaró: quien me rechaza, noten, quien rechaza a la persona humana, Jesús de Nazaret, rechaza al que me envió, o sea, rechaza a Dios. Si eso no les queda claro, no hay para cuándo. En esta declaración, la persona humana es Jesús, paralelamente a Dios. Afirmaciones como estas son las, en el lenguaje de la gente, él representa el poder y la presencia misma de aquel que lo envió. Si uno recibe o rechaza a la gente de Dios, uno recibe o rechaza a Dios mismo. El agente no es literalmente Dios. El Hijo enviado de Dios debía ser considerado como Dios mismo. El mismo Jesús clamó en Juan capítulo 12, versos 44 y 45, dice: escuchen, creyentes de la deidad de Cristo. Entre paréntesis lo puse. Escuchen los que creen que Jesús es Dios. Lo que Jesús no dijo: yo soy Dios, o nadie me envió, o yo lo hago todo por mí mismo. ¿Dijo algo o citó textos del Antiguo Testamento para probar la tal deidad de Cristo? No, en el Nuevo Testamento no hay nada que se cite del Antiguo Testamento para creer que Jesús era de alguna manera Dios o era el ángel de Jehová. Jesús clamó y dijo en Juan 12:44, miren lo que dice: el que cree en mí no cree en mí, coma, sino en el que me envió. Noten el verso 45, y el que me ve a mí, ve al que me envió. Nuevamente, la persona humana, Jesús, es paralela a Dios. En estas declaraciones, recibir al enviado es recibir al remitente. Jesús es el enviado y el remitente es su Dios. La declaración no es una afirmación de ser una deidad, sino una afirmación de ser el mensajero. Era la presencia virtual del único Dios y Padre. En Juan 12:49, Jesús está hablando con Felipe. Y él le dice: tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto, ¿qué cosa? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Tanto tiempo y todavía no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a Dios el Hijo. No, Jesús no contestó eso, no. Estoy siendo sarcástico. Así que me van a tener que perdonar el sarcasmo. Pero esto es lo que el cristianismo convencional piensa que dijo Jesús. Pero Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús, el yo, en la declaración es paralelo al Padre. Ver al yo, que era Jesús, era ver al Padre cuando él dice: el que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. Y los que estaban viendo a Jesús estaban viendo al Padre. Jesús podría
hace la declaración en que sabía que había sido enviado por Dios, autorizado y equipado para hablar y actuar por Dios. Y era la presencia personal de Dios. Él dijo, verme es ver al Padre. Es una declaración de agencia. La ley de agencia, incluso la doble agencia, fue anunciada por Jesús en Juan 13, verso 20. Noten lo que dice. De cierto os digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Doble agencia. El Padre es el remitente de Jesús y Jesús es el remitente de los mensajeros. Otros agentes aparte de Jesús en el Nuevo Testamento. La agencia es evidente en el Nuevo Testamento con otras personas además de Jesús. Noten este concepto, esta idea era conocida por el pueblo judío en el tiempo de Jesús. Si comparamos Lucas 7 del 1 al 10 con Mateo 8, 15, en el Evangelio de Lucas, un centurión en Capernaum se comunica 2 veces con Jesús por agentes que él envió, o sea, mensajeros. Mientras que Mateo registra el evento como si el propio centurión estuviese presente, personalmente hablando con Jesús. La presencia del centurión estaba presente a través de los mensajeros que envió. Esto es lo que dice Mateo 8:5. Cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó, diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico y sufre terribles dolores. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sanado. Mateo tiene al centurión hablando directamente con Jesús, pero Lucas dice que fueron ancianos judíos quienes vinieron. Vamos a comprobarlo. En Lucas 7:1 dice, una vez concluidas las cosas, viene, entonces dice aquí, Jesús entró en Capernaum y el siervo de cierto centurión, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando oyó hablar de Jesús, le envió a ancianos de los judíos para rogarle que fuera y sanara a su siervo. Ellos fueron a Jesús y le rogaban insistentemente diciéndole, Él es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Y él mismo nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos. Y cuando ya no estaba muy lejos de su casa, el centurión le envió unos amigos para decirle, el centurión manda a otros mensajeros, otros agentes. Le dice, Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Por eso ni me tuve por digno de ir a ti. Más bien, di la palabra y mi criado será sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Y digo a este, ve, y él va. Digo al otro, ven, y él viene. Y digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló de él. Y dándose vuelta, dijo a la gente, les digo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando volvieron a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al cielo. Puede registrarse que un centurión estaba hablando con Jesús porque su persona o una presencia estaba en los mensajeros que envió. Esa es la agencia. Los mensajeros enviados por el centurión representaban al centurión. El ejemplo más claro de agencia en el Nuevo Testamento es en Gálatas 4:14, donde Pablo escribió a los Gálatas. Esto lo tenía guardado para uno de los debates, pero lo tuve que incluir aquí, no me aguanté, así que me van a perdonar. Esto lo tenía para uno de los debates, pero este sí está letal. Esto está fulminante, Albertina. Esto está fulminante. ¿Sí me escucha, Albertina? Está fulminante. En Gálatas 4:14, noten lo que dice. Y lo que en mi cuerpo era prueba para vosotros, no lo desechasteis ni lo menospreciasteis. Al contrario, me recibiste como pof, a un ángel de Dios. Me recibiste como al ángel de Jehová, como a Cristo Jesús. Ahora bien, Gálatas 4:14 pone al cristianismo convencional en un torbellino de discusión confusa entre los creyentes de la deidad de Cristo que quieren insistir en que Jesús era literalmente Dios o Dios antes de asumir la naturaleza humana. Y los arrianos que insisten que Jesús tuvo una preexistencia preencarnada, no como Dios, sino como un ángel. Pero ambos están equivocados. En las notas de la palabra ángel es angelos en griego. Puede referirse a mensajeros humanos, no a seres celestiales. Jesús fue el mensajero humano de Dios.
por excelencia. Y Pablo está diciendo que los Gálatas recibieron a Pablo con el mismo honor que el mensajero más grande de Dios. Lo recibieron a Pablo como a Cristo mismo. ¿Está diciendo que Cristo es Dios? No. Pablo es un mensajero de Dios y dice que lo recibieron como si él fuera Cristo, como que si él fuera el mensajero de Dios, y compara a un mensajero de Dios con Cristo. Este es uno de los textos más letales que pueden ustedes presentarle a un trinitario o a un arriano o a un unicitario. Conclusión. El principio de agencia se entiende bien. El cristianismo necesita hacerte un favor y entender las realidades de la agencia y cómo ésta informa nuestra comprensión de la relación entre Dios y aquellos a quienes Dios envía, particularmente entre Dios y su mensajero por excelencia, el ser humano, Jesucristo. Necesitamos entenderlo al menos en estas cuatro maneras. Primero, Jesús fue enviado de Dios, el primer agente de Dios. Jesús habló las palabras de Dios. Segundo, Jesús realizó las obras de Dios. Y tercero, creo que lo más difícil es entender que Jesús era el Dios que lo envió, ser considerado como Dios mismo, como una extensión activa de la personalidad de Dios. Jesús no era Dios ontológicamente, sino como esos mensajeros, los mensajeros del centurión. Entonces, considerando en cuarto lugar los tres aspectos de la agencia antes mencionados, Jesús tenía una igualdad legal autorizada con Dios en la autoridad y poderes de Dios. Cristiano trinitario que fui y enseñé que Dios era una Trinidad. Admito que no estaba familiarizado con estos aspectos de la agencia, como todos los cristianos convencionales. Los eruditos conocen la agencia como lo que cité anteriormente. Son eruditos ellos y ellos admiten este hecho. Pero parece que el cristianismo tiende a ocultarla o ignorarla. Pero una vez que se entiende la agencia, una persona puede entender muy claramente que Jesús afirmaba ser el agente de Dios, pero no es literalmente Dios. Y el cuarto punto es la igualdad de Jesús con Dios. Les animo a leer Juan 5:17 al verso 47 cuando se lo sientan oportuno. Voy a leer algunos textos. Juan 5:18. Por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el Shabbat, sino que también llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando él llamaba a Dios su Padre, ellos interpretaban que se estaba haciendo igual a Dios. Juan 5:18 es un pasaje muy mal interpretado por los creyentes en la deidad de Cristo. Ellos afirman que Jesús, al ser la segunda persona de Dios, tiene una deidad igual al Padre. Noten que la declaración en sí misma diferencia a Jesús de Dios. Jesús es alguien distinto a Dios. Y si Jesús es igual a Dios, eso significa que si Jesús es igual a Dios, eso significa que él no es Dios. ¿Por qué? Porque el texto ellos están diciendo haciéndose igual a. En la propia declaración de ellos le dice, él se está haciendo igual a. Ellos interpretan que él se está haciendo igual a. Por lo tanto, ellos no están diciendo que él es Dios, sino que ellos están malinterpretando sus palabras y le dicen, tú te estás haciendo igual a Dios. Entonces, ahí se nota que hay dos. Ellos entienden que Jesús es uno, hombre, pero que al hablar de esa manera se está haciendo igual a Dios, porque ellos no entendían el principio de agencia. Las traducciones en inglés lo traducen making himself equal with God, pero la palabra con, o sea, la palabra with, esta palabra with, cuando ellos traducen making himself equal with God, la palabra with, la palabra con en español, no está en el texto griego. Solo hay un artículo definido que es un dativo. Es un dativo el que está. Pero ellos ponen la palabra with para darte a entender que Cristo sí se estaba haciendo igual a Dios. Que se traduce mejor como Dios o igual a Dios. Recuerden que uno de los aspectos de la agencia es que el enviado es igual a su remitente, pero no es la misma persona, sino que es como su remitente en ese momento. Para la gente hebrea, la igualdad de un hijo con su padre encaja bien en el contexto de agencia. El hijo representa al padre. Es importante destacar que las palabras de Jesús en Juan capítulo 5 y en todo el evangelio de Juan son todas acerca de la agencia de Jesús, siendo enviado por Dios el Padre y habiendo sido dado igualdad funcional autorizada con Dios como hijo humano enviado por Dios, como el único hijo enviado de Dios. Jesús habló y actuó con la autoridad y a la autoridad se le fue dada, concedida por Dios al hombre, Cristo Jesús. El enviado de Dios debía ser considerado igual a Dios. Si entendemos que el hijo humano de Dios, Jesús, es Dios,
Así se puede entender también. Si entendemos, escuche, si entendemos que el Hijo humano de Dios, Jesús, es Dios, pero en el contexto de agencia, agente único, autorizado y empoderado. Podemos entender lo que Jesús quiso decir cuando dijo en Juan 5:19, de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, eso también lo hace el Hijo de igual manera. En el verso 21, así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida al que quiere. Verso 22, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Verso 26, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo a tener vida en sí mismo. Verso 27, y también le dio, grábese, y también le dio, ¿qué cosa? Le dio autoridad para hacer juicio porque él es el Hijo del Hombre. Esto es muy importante que entiendan. El Hijo del Hombre es una alusión a Daniel 7:13, donde el Hijo del Hombre viene con las nubes para recibir potestad. Siempre la- las frases viene con las nubes, siempre es en referencia al momento que Cristo recibe la autoridad. Pero en el cristianismo se entiende, aquí que viene con las nubes, es que viene del cielo hacia abajo, a la tierra, a recoger la iglesia en un rapto secreto. Pero la palabra viene con las nubes, es en referencia a, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, significa que él viene con las nubes a recibir la autoridad. ¿Y cómo era que todo ojo le iba a ver? Bueno, todo el judaísmo en el primer siglo se dio cuenta que Cristo sí recibió el poder, tal como él lo había dicho, porque ellos lo perdieron. El verso 30, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Si Él es Dios, ¿por qué diría estas palabras? Sino la voluntad del que me envió. Verso 31, si doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Noten, verso 31, verso 32. El que da testimonio de mí es otro. ¿Cómo pueden decir que Jesús es Dios si el que da testimonio de él es otro? Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Verso 37. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Quién? El Padre que me envió. Y hay un enviador, hay un remitente. Significa que el otro es el mensajero. Pero nunca habéis oído su voz ni habéis visto su apariencia. En verso 38, si ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque no creéis al que él envió. A mí me parece que está claro la agencia. Jesús es el enviado. En Mateo capítulo 10, verso 40 dice, el que os recibe, el que lo recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Aquí está la doble agencia. El propio mensajero de alguien, él también es remitente porque tiene inferiores a su cargo. Esa es la doble agencia. Yo no hablo por mi propia cuenta. Juan 12:49, Juan 14:10, Juan 14:28. Jesús afirma que lo que dice proviene de su Padre y que no lo hace por su propia cuenta. Jesús no es literalmente Dios, pero habló por Dios, el Padre, el único Dios verdadero. Según dijo él mismo en Juan 17:3. Dios es el que envió al humano Jesús y, por lo tanto, Jesús debía ser considerado y recibido como el Padre mismo para, por ser el agente. Debe ser considerado como el que lo envió. El agente enviado era una extensión de Dios y como tal era Dios en la persona de Jesús. Estas realidades nos deben ayudar a entender lo que el autor del Evangelio de Juan quiso decir cuando escribió la, escuchen, esto que está aquí, Dios, la palabra, un título metafórico para la persona humana de Jesús. Cuando él escribió la y la palabra era Dios, aquí me falta, ahí qué pasó, parece que la edición falló aquí. La palabra era Dios, está hablando de la palabra. La palabra personificada está hablando de Jesús, pero está hablando de la palabra de Dios, que esta palabra, al ser enviada a la tierra, solamente pudo ser a través de Jesucristo. Esa palabra era Dios. Por lo tanto, el mensajero era Dios. El mensajero era Dios. ¿Por qué era Dios? Porque en el principio de agencia, el enviado representa personalmente al que lo envió. Debe de ser recibido tal como si fuese el que lo envió. Por lo tanto, Jesús es Dios en el sentido de representación. La persona humana de Jesús de Nazaret debe considerarse como Dios. El Evangelio de Juan declara que fue visto y percibido así como gente que vio a Jesús. El cristianismo convencional insiste en que era Dios el Hijo, alguien que nunca se menciona en la Biblia.
El Evangelio de Juan dice que el Hijo era agente único de Dios, cuya presencia debía ser entendida como la presencia virtual de Dios. La persona humana de Jesús no fue ontológicamente Dios, en el sentido de esencia. Jesús no es literalmente Dios, sino como el mensajero enviado que trae la autoridad y el poder y la presencia misma de aquel que lo envió. ¿Quién era? Su Dios. Ese fue el que lo envió. La persona, Jesús, era la palabra, era Dios, era el Padre, porque la persona humana, Jesús, dio a conocer al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Hechos 10:39 dice, y nosotros somos testigos de todas estas cosas que él hizo. O sea, Jesús, que él hizo en toda la región de Judea como en Jerusalén. A él le mataron colgándole un madero, pero Dios le levantó al tercer día e hizo, o sea, Dios hizo que se apareciera. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos y nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y de los muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él y de que todo aquel que cree en Él recibirá perdón de los pecados por su nombre. Yo no sé qué opinan ustedes, pero a mí me eriza la piel al leer estas declaraciones. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el hombre más grande. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro Señor. Jesús es aquel que al verlo vemos a Dios. Pasa a todos mis hermanos.